Volvemos a Noticias Nacionales, 10:55. Nos vamos al punto de prensa que entrega hasta ahora el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Veo también la necesidad de abordar una mixtura en que puedan estar incorporados a través de un comité técnico político los expertos y por otra parte también con una amplia participación ciudadana en el periodo intermedio en el que no podemos realizar elecciones de un órgano, para luego avanzar en un órgano completamente elegido. Los bordes los vamos a plantear en su momento en este grupo o cónclave de presidentes de partido con representación parlamentaria. Del mismo modo, nosotros hemos tenido contacto con el presidente del Poder Judicial. Creemos que es muy importante que el Poder Judicial sea escuchado en el Comité Técnico Político, no para politizar al Poder Judicial, sino que para que los tres poderes del Estado sean debidamente escuchados. Y también hemos señalado, ciertamente, que respecto de los plazos, será este cónclave de presidentes de partido que tendrán que actuar en representación y de acuerdo a las fuerzas que tienen en el Parlamento. Y en ese contexto también será relevante ver cómo esto va decantando. Finalmente, nosotros no vamos creemos que no es conveniente que el gobierno, si bien ha delegado este proceso en el Parlamento, donde hay que habilitar el nuevo proceso, que no esté pauteando respecto a los plazos. Acá nosotros hemos señalado que hay que actuar sin premuras, hemos dicho sin prisa pero sin pausa, que fue un término que acuñamos y que hoy día todos lo repiten. Bueno, esperamos que eso finalmente se logre avanzar en esos términos, porque acá no se puede improvisar, no se pueden cometer los mismos errores que se produjeron durante la Convención Constitucional y que desencadenó en un texto que sin lugar a dudas no dio el ancho que dividía a los chilenos. También hemos dicho que no se puede partir de una hoja en blanco, que también es importante, y habrá que recoger las experiencias y los trabajos constitucionales. Vamos a tener en pocos minutos más una reunión con el presidente Lagos, como hemos mantenido durante todo este proceso. La primera reunión la tuvimos en abril de este año. Tendremos una nueva reunión justamente escuchando las opiniones de los expresidentes respecto de cómo finalmente debiéramos abordar el detalle y los bordes. Y hemos iniciado también un proceso de consulta interna. Los partidos orgánicos, institucionales, toman sus decisiones respecto de los bordes, porque no está en discusión la continuidad del proceso. Los bordes tenemos que afinarlos y por eso no doy más detalles respecto a nuestra propuesta. ¿A qué se refiere con no puede haber una hoja en blanco? ¿Cuál sería el texto base sobre el cual trabajar? Bueno, nosotros hemos planteado, tal como hay experiencias comparadas, recordar el acuerdo Menem-Alfonsín en Argentina u otros que permitieron construir una constitución recogiendo justamente los textos que están sobre la mesa. Los bordes serán y el detalle serán parte justamente de la discusión que tendremos que hacer justamente con nuestros partidos, pero nosotros creemos sin lugar a dudas que acá no hay espacios para espíritus refundacionales ni maximalistas. No, senador, en ese contexto, la nueva convención, si es que se elige una convención, ¿tendría solo la facultad de modificar el texto base? No, lo que hemos dicho es que hay que partir de una base. Y acá lo que hemos dicho también es que acá no pueden haber ánimos maximalistas ni refundacionales. Esto lo estamos planteando para acotar los plazos. A ver, ¿cuál? ¿La Constitución actual? Nosotros estamos planteando que acá tiene que haber un plazo acotado respecto del órgano elegido y estamos trabajando en cuál debiera ser ese texto base. Pero no en su texto base, o sea, solo se puede modificar el texto base.
un insumo fundamental para poder abordar. Lo que nosotros estamos señalando, nosotros hemos señalado, a mí me parece, en lo personal, que la Constitución planteada por la presidenta Bachelet es un buen inicio o punto de partida. Esto es un tema que tendremos que aterrizar con nuestras bancadas parlamentarias, pero en lo personal creo que es un buen inicio para poder seguir trabajando. Ahora, lo que hemos dicho y hemos sido claros y categóricos, que acá no hay espacio para experimentos refundacionales ni maximalistas. Y esto también fue parte de lo que se planteó. Por ejemplo, un acuerdo de unidad nacional, cohesión social y nueva constitución, como nosotros lo hemos denominado, es una línea de base importante. Cuando hablamos de unidad nacional, quiere decir que el país, a nuestro juicio, rechazó la plurinacionalidad. Rechazó que el Estado no tenga atribuciones para enfrentar el orden público. Rechazó que el Estado no tenga atribuciones para enfrentar el terrorismo en la macrozona sur. Nosotros ya hemos comprometido programáticamente nuestro avance fundamentalmente en un Estado social y democrático de derecho, con la incorporación de derechos sociales en nuestra Carta Fundamental. ¿Usted qué fue lo que aprobó y qué fue lo que rechazó la gente, senador? Baste de la votación en las comunas con alta proporción o prevalencia de población de pueblos originarios, donde fue ampliamente rechazado. Y nosotros estamos por un proyecto que resguarde la unidad nacional. Adelante. Todos los votos, no, senador, pero asegura todos los votos de Renovación Nacional. Lo que yo aseguro, miren, pueden haber voces. Es que algunos querían comisión de expertos. Si me permite, Silvia, para poder... No me dejó terminar la pregunta. Para responderle. Hay voces. Los partidos grandes, este es el partido más grande del país, con 25 diputados y con 12 senadores. Siempre pueden haber voces, pero lo que hacen los partidos institucionales es que finalmente son sus órganos los que fijan la posición. Y hemos tenido desde la elección 2 comisiones políticas con 2 acuerdos unánimes en que habilitan a esta directiva y facultan a esta directiva a continuar el proceso para los efectos de darnos, tal como fue nuestro compromiso, una buena y nueva Constitución para Chile. Dice que René va a votar alineado, entonces. Lo que yo garantizo es que la posición del partido va a ser respaldar el proceso para una buena y nueva Constitución. Es que yo soy dueño de mis palabras y usted es dueño de la suya. Sí, yo le puedo responder. Le quiero señalar a una comisión de expertos, una comisión mixta. Lo que nosotros hemos dicho que tiene que haber una combinación entre participación ciudadana, entre la experiencia que puedan aportar los expertos, y nosotros hemos dicho que esto tiene que desencadenar en un órgano electo, y en el periodo intermedio el comité técnico político debe funcionar para ir avanzando en un mecanismo. Y además hemos dicho que esto tiene que terminar con un plebiscito de salida con voto obligatorio. Adelante. Escuchábamos entonces al presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, quien hacía distintos lineamientos. Habla ahora la senadora Paulina Núñez, pero antes vamos a revisar distintas declaraciones, una de ellas que dio hace pocos minutos la senadora Jimena Rincón. Después de las diferentes reuniones que exista en este tiempo intermedio entre que se logre el acuerdo para ver cómo enfrentamos este nuevo espacio de deliberación y la elección de los representantes en ese órgano, que exista un trabajo de equipos de expertos que permitan levantar un buen documento, un buen levantamiento de todo lo que hay encima de la mesa, ya sea lo que trabajó la convención, lo que planteó la presidenta Bachelet, el actual texto, y que haga una buena síntesis de los bordes y del planteamiento que nos permita construir esa nueva Constitución.
Bueno, ahí estaba entonces la senadora Jimena Rincón, decía una convención austera, corta en tiempo y también en integrantes. También recogía, por ejemplo, que se podía abordar en el trabajo de una futura convención, tener como base el proyecto constitucional de la expresidenta Michelle Bachelet. De hecho, un documento que mucho antes también viene sonando en distintos sectores políticos. Lo mencionaba también, aunque sin dar mayores detalles tampoco respecto a qué insumos. Por ejemplo, en Renovación Nacional escuchábamos recién al presidente de RN, Francisco Chaguán, no daba detalles claros con respecto a qué insumos se podría trabajar finalmente, pero uno de los que mencionó precisamente fue esta propuesta de la expresidenta Michelle Bachelet. También hace pocos minutos hablaba el senador del Partido Republicano y lo que mencionaba finalmente el senador era que ellos querían plantear que existiese un plebiscito de entrada. Lo cierto es que al menos es una propuesta que estaría empujando hasta ahora solamente el Partido Republicano. La mayoría entonces descarta un plebiscito de entrada para poder iniciar con el trabajo de la convención. Hay distintas propuestas también con respecto a los plazos, y una crítica que hacían transversalmente desde la oposición era la postura que había estado tomando el gobierno, particularmente el fin de semana. De hecho, lo comentábamos en el primer despacho a primera hora de la mañana, lo que tenía que ver con que distintos personeros del gobierno, ministros particularmente, han mencionado que idealmente este trabajo debería estar listo antes del próximo 11 de septiembre. Bueno, lo cierto entonces es que desde la oposición dicen que hay una pauta que está intentando finalmente instalar el gobierno con respecto al trabajo de la convención. Hay otras propuestas, por supuesto, también del oficialismo. De hecho, en la mañana estuvimos adelantándolo. Desde el Frente Amplio se puso una propuesta con 10 puntos sobre la mesa, también una propuesta de parlamentarios independientes. Las vamos a comentar en breve, pero antes de eso pasemos a escuchar parte de las declaraciones de la diputada Catalina Pérez y también otras declaraciones al respecto. Son 10 puntos que consideran, entre otras cosas, convención 100% electa, con paridad, con escaños reservados, con independientes participando del proceso, también con fórmulas de participación ciudadana vinculante para la convención constitucional, elementos que nos parecen sumamente relevantes. Esperamos que también haya una participación importante del gobierno, de municipios dentro del proceso, que logren dar garantías de transparencia durante todo el proceso de debate y de incorporación de la ciudadanía en algo tan importante para los cambios que los vecinos y vecinas merecen y necesitan. Sí, es factible, los expertos siempre van a ayudar al debate, tenemos que tener en consideración que siempre hay expertos de todo el arco ideológico. No, los convencionales, tanto expertos como dirigentes sociales u otras personas que se quieran postular, tienen que ir a elecciones. Los otros expertos tienen que acompañar el proceso, tienen que acompañarnos en el debate, en deliberar ciertas cosas, pero van a acompañar el proceso. Quienes determinan las decisiones que se tomen en el proceso convencional son quienes sean elegidos por la ciudadanía para ello. Bien, entonces el tema finalmente es qué puede pasar con un comité técnico, un comité integrado por expertos. Decían, por ejemplo, en el Frente Amplio que esto tiene que ser convocado en la previa también del trabajo constitucional y también en el durante, más bien un comité de expertos que asesore en temas en particular, mientras que, por ejemplo, la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, hace pocos minutos decía que tiene que ser un comité técnico elegido por representantes de los partidos políticos en conjunto con la ciudadanía. Lo cierto entonces es que el Frente Amplio particularmente entregó un documento, con 10 puntos donde decía que tiene que haber una nueva convención 100% electa, paritaria, con participación de independientes, escaños reservados. También hablaba del desarrollo del trabajo de la convención, que tenía que ser en 5 meses. Decía entonces que no tenía que ser una hoja en blanco, también debía incluir la propuesta de la expresidenta Michelle Bachelet, también el texto de la nueva Constitución que se rechazó el 4 de septiembre pasado. Incluso también decían que debía incluirse informes técnicos de la Convención Constitucional pasada. Hablaban también de un comité técnico de expertos para instalar primeramente este nuevo organismo y luego para un acompañamiento técnico. Mientras que hay otra propuesta también de los independientes que dice que también debe ser un organismo 100% electo, y agrega también que en este organismo deben estar consideradas, por ejemplo, representantes de personas discapacitadas. Un punto entonces que hacen también en este documento firmado precisamente por parlamentarios independientes. Habló también durante esta mañana la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Pasemos a escuchar esas declaraciones.
tiene que ser Nuestra propuesta fundamental es que la convención sea electa 100%. Creemos que hay algunos avances civilizatorios importantes que tiene que ver con el reconocimiento y por lo tanto la participación, independiente de cuál sea el mecanismo de participación de los pueblos indígenas, pero también los elementos vinculados a la paridad. Son avances civilizatorios que tenemos que tener en consideración para esta determinación. Nosotros estamos abiertos a la conversación y al diálogo. Creemos que no corresponde llegar con determinaciones cerradas, porque si no, no hay diálogo. El diálogo se produce en la medida que todos estamos dispuestos a ceder en lo que cada uno de nosotros cree que es lo mejor para Chile y con eso buscar el camino de un nuevo proceso constituyente. Bien, ahí estaba entonces parte ya de los diálogos que se están dando durante esta mañana. Hay movimiento acá, Seba, Fresia, en los últimos minutos. De hecho, estaba hablando la senadora Jimena Rincón, también el senador Chaguán, a quien escuchábamos en un principio, también el senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, quien también hacían distintos análisis respecto a los plazos, pero también cómo va a ser finalmente este comité técnico de expertos que podría trabajar de forma complementaria junto al trabajo de una nueva convención. Sin duda también el debate que se va a dar es qué puede pasar con un plebiscito de entrada, un punto que han marcado desde el Partido Republicano, quienes estaban también buscando el apoyo, por supuesto, de la oposición. Lo cierto entonces es que al menos eso estaría descartado, pero bueno, todos los detalles los vamos a dar también en los próximos minutos. Cualquier cosa, seguimos conectados. De todas maneras, pero ahí ya va quedando más o menos claras las voluntades, cuáles son los lineamientos de distintos sectores también en esta importante reunión que se esperaba para hoy, Estefi. Gracias, Estefanía, nos vemos. Nos vemos.